Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. Entre las antiguas calles de Sevilla, donde las promesas de amor resuenan en el aire, una mujer que una vez creyó plenamente en la felicidad se enfrenta a la traición más cruel. Un vestido blanco, una iglesia resplandeciente, un amor que parecía eterno, todo se derrumba en una carta fría, en un rechazo sin explicaciones. Pero el destino no se detiene ahí. Un secreto inesperado, una batalla sin tregua estalla. Cuando la verdad sale a la luz, cuando el corazón se ve obligado a tomar una decisión desgarradora, ¿quién será el vencedor? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios y comparte esta inspiradora historia para difundir el poder de la perseverancia a más personas. Eva Solís fue abandonada en el altar por el hombre que le prometió amor eterno. La humillación y el dolor la invadieron, desarmándola por completo, y por un momento creyó que jamás podría volver a levantarse. Pero la vida tenía un golpe aún más demoledor preparado para ella. Descubrió que estaba embarazada, no de uno, sino de 4 hijos, cuatrillizos. Sola, sin nadie a su lado, luchó ferozmente para salir adelante, con el corazón roto y el alma marcada por la traición. 3 años después, Gabriel Navarro, el hombre que una vez la amó y luego la dejó, regresó a su vida, decidido a reclamar todo lo que ella había construido con esfuerzo y sacrificio. Eva se encontraba ahora ante un nuevo dilema desgarrador. ¿Perdería a sus hijos ante el hombre que la abandonó o lograría enfrentarlo y vencer en esta guerra devastadora? Aquel día, el que debería haber sido el más feliz de su vida, comenzó de una manera casi poética. Un cielo despejado y una brisa suave acariciaban la ciudad de Sevilla, como si incluso el viento celebrara el inicio de una nueva etapa en su vida. Después de años de dificultades, tras haber luchado para salir adelante y haber soportado los desafíos de la vida, Eva estaba a punto de casarse con Gabriel Navarro, un empresario poderoso que había conquistado su corazón y que, a pesar de los prejuicios de su familia, le había prometido amor y protección eternos. Pero el destino, con su humor cruel y retorcido, le tenía preparada una amarga sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Eva, con un vestido de novia impecable que caía en suaves pliegues de seda blanca, se encontraba en la suite de un elegante hotel en Triana. A su alrededor, sus damas de honor reían y la llenaban de halagos mientras ajustaban los detalles finales de su atuendo. Sus amigas parecían envueltas en la magia del día, pero Eva sentía una punzada de inquietud que no podía ignorar. Su mente vagaba hacia el hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo. En los últimos días, Gabriel se había mostrado distante, frío, absorbido por las exigencias de la empresa familiar, uno de los conglomerados más importantes de toda España. Las conversaciones de amor apasionado que solían tener se habían vuelto conversaciones breves, y los mensajes dulces, tan comunes en su relación, se habían convertido en un recuerdo lejano. La familia de Gabriel, los Navarro, jamás había aceptado a Eva. Para ellos, ella era solo una joven de origen humilde, una intrusa que no encajaba en su mundo exclusivo y lleno de privilegios. Pero Gabriel, en su momento, había insistido con firmeza en casarse con ella, defendiendo su amor ante todos. Al menos, eso era lo que le había asegurado Eva cada vez que las dudas la asaltaban. Mientras se colocaba el velo, intentó calmar el creciente miedo que se apoderaba de su pecho. «Son solo nervios de boda», se decía una y otra vez, pero su intuición, esa voz callada y traicionera, le susurraba algo diferente. Las señales eran claras, pero ella no quería escuchar.
El reloj avanzaba y finalmente la limusina blanca llegó para llevarla a la iglesia. Sus amigas subieron con ella, riendo y charlando emocionadas, pero Eva no podía sacudirse esa sensación de inquietud. Al llegar, el entorno era impresionante. Flores adornaban la entrada de la iglesia, los invitados ya ocupaban sus asientos y todo parecía estar preparado para la ceremonia. Sin embargo, al cruzar las puertas, algo se sintió incorrecto. La atmósfera había cambiado. Murmullos nerviosos se expandían entre los asistentes y los rostros, antes radiantes, ahora estaban llenos de incertidumbre y preocupación. Un hombre alto, con traje oscuro y rostro serio, uno de los socios de Gabriel, se acercó a ella lentamente. Sus ojos, sin brillo y cargados de compasión, le entregaron un sobre. La realidad se rompió a su alrededor mientras Eva, con manos temblorosas, abría la carta. Las palabras de Gabriel eran frías y calculadas. No iba a presentarse. Había decidido cancelar la boda, explicando que necesitaba concentrarse en el negocio familiar y en las expectativas de su familia. Un nudo se formó en la garganta de Eva y sus ojos se llenaron de lágrimas. El suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. El hombre que le había prometido un futuro, el hombre por quien había luchado con todo su ser, la había traicionado de la manera más cruel y pública posible. La humillación fue inmediata y despiadada. Las cámaras de los medios, siempre listas para capturar momentos de alta sociedad, enfocaron cada segundo de su dolor. Eva sintió que el aire la asfixiaba. Sin poder soportar más, corrió hacia la limusina y le ordenó al conductor que la llevara de vuelta al hotel. Las imágenes de su sufrimiento, de su vestido blanco manchado por las lágrimas, inundaron las portadas de los periódicos y las revistas de chismes. La nación entera se entretenía con su desdicha. En los días siguientes, Eva se recluyó en su modesto apartamento en barrio Santa Cruz. Cerró las cortinas, apagó su teléfono y trató de desaparecer del mundo. Las semanas pasaron en una neblina de dolor y letargo. Sin embargo, justo cuando pensaba que la oscuridad la consumiría por completo, algo inesperado cambió el curso de su vida. Una mañana, el resultado de una prueba de embarazo confirmó lo que su cuerpo ya le había insinuado. Estaba embarazada. Pero no era solo un bebé, sino cuatrillizos. La noticia fue como un rayo de esperanza y terror al mismo tiempo. Eva sabía que, aunque Gabriel la había abandonado, ella no estaba sola. Ahora tenía a 4 pequeños seres por quienes luchar. Sentada en su pequeña cocina, con la carta de Gabriel aún guardada en un cajón, Eva prometió que no dejaría que el dolor definiera su futuro. Los meses siguientes fueron un desafío inimaginable. Sin apoyo, sin recursos, Eva trabajó como diseñadora gráfica freelance, tomando proyectos a deshoras, tratando de ahorrar lo suficiente para recibir a sus hijos en un hogar seguro. Las noches eran largas y llenas de preocupación, pero cada pequeño movimiento de vida en su vientre le daba fuerza. Luchaba contra el agotamiento, enfrentando los comentarios maliciosos de quienes la veían como una mujer rota, pero nunca se dejó vencer. Finalmente, en una tarde sofocante de julio, sus 4 hijos nacieron: Diego, Mateo, Joaquín y Emiliano. Sus llantos llenaron el hospital y con ellos la vida de Eva se iluminó. Ahora, 3 años después, Eva ha reconstruido su vida con amor y fuerza inquebrantable. Pero el regreso de Gabriel Navarro amenaza con destruir todo lo que ha conseguido. Mientras la tormenta se avecina, Eva sabe que esta vez no está sola, porque el amor por sus hijos le dará la valentía necesaria para enfrentar cualquier desafío.
La noticia la dejó completamente atónita. Cuando el médico le informó que no esperaba un solo bebé, sino 4, Eva Solís sintió que su mundo se tambaleaba y se reconstruía al mismo tiempo. Gabriel Navarro la había abandonado sin mirar atrás, pero ella ya no estaba sola. Ahora, 4 pequeñas vidas dependían de ella, y eso le dio una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. A pesar del miedo abrumador y de la incertidumbre constante, esos bebés se convirtieron en su razón para no rendirse, en la fuerza que la empujaba hacia adelante. Durante los siguientes meses, Eva enfrentó su embarazo en completa soledad. Los recursos eran escasos y sin ninguna ayuda de la poderosa familia Navarro, se vio obligada a dejar atrás la vida de lujos que una vez había conocido. Alquiló un pequeño y modesto apartamento en el barrio Santa Cruz, donde trabajaba incansablemente como diseñadora gráfica freelance. Las noches eran largas, llenas de preocupaciones y lágrimas silenciosas, pero también descubrió en sí misma una fuerza que nunca imaginó poseer. Finalmente, en una abrasadora tarde de julio, llegaron al mundo sus 4 pequeños: Diego, Mateo, Joaquín y Emiliano. El sonido de sus primeros llantos llenó la sala de partos y con ellos, la vida de Eva se iluminó como nunca antes. A pesar del agotamiento, ser madre soltera de 4 era un desafío que ella aceptó con una valentía feroz. Los niños transformaron su vida en un torbellino de alegría y caos, y Eva se sintió más fuerte que nunca. Pasaron 3 años de amor, risas y sacrificios, y Eva se las arregló para mantener a sus hijos alejados del mundo opresivo de los Navarro. Pero el destino no había terminado de jugar con ella. Una tarde soleada, mientras llevaba a sus hijos al parque, Eva sintió una mirada clavada en su espalda. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, y al girarse, su corazón se detuvo. A unos metros de distancia, con una mezcla de sorpresa y desconcierto pintada en el rostro, estaba Gabriel Navarro, observando a los niños. 4 pequeños con una semejanza inconfundible a él. Había descubierto su secreto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eva sintió que el tiempo se congelaba, mientras sus hijos seguían corriendo y riendo, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Gabriel estaba allí, más cerca de lo que ella jamás había imaginado, y su mirada era implacable. Eva se movió rápidamente, recogiendo las cosas de los niños con manos temblorosas, el corazón latiendo a un ritmo frenético. Quería huir, desaparecer antes de que él se acercara, pero ya era demasiado tarde. Gabriel avanzaba hacia ellos con pasos firmes, cada uno de ellos impregnado de certeza, como si la realidad se aclarara más con cada movimiento. «Eva», dijo Gabriel, su voz ronca, cargada de sorpresa y una ira contenida. «Ellos son... No tienes derecho a hacerme preguntas», lo interrumpió ella, con un tono frío y distante que escondía el caos que se desataba en su interior. Se negaba a mostrarle el miedo que sentía, ni el temblor en sus piernas. «No tienes ningún derecho sobre ellos». La incredulidad se apoderó de la expresión de Gabriel, pero la rabia comenzó a asomar, encendiendo sus ojos oscuros. ¿Cómo era posible que ella le hubiera ocultado algo tan importante? Las similitudes físicas entre los niños y él eran imposibles de negar. Verlos allí, frente a él, jugando y riendo, hizo que las emociones se arremolinaran en su pecho. Se sintió traicionado, furioso por haber sido mantenido en la ignorancia. «¿Cuántos años tienen?», preguntó finalmente, su voz tensa y sus ojos fijos en los niños, que seguían corriendo y jugando sin saber nada de la tormenta que se avecinaba. Eva lo miró con los labios apretados,
la furia y el miedo mezclándose en su interior. ¿Por qué, de todas las personas, tenía que ser él quien irrumpiera en su vida ahora? Había trabajado tan duro para proteger a sus hijos de la sombra de Gabriel, de la vida que él representaba. 3. Respondió al fin, con la mandíbula apretada y el orgullo brillando en sus ojos. Tienen 3 años, Gabriel. El rostro de Gabriel se endureció. 3 años. 3 años de ausencia, de ignorancia, mientras él se dedicaba a sus negocios, a sus ambiciones, sin saber que tenía 4 hijos. La revelación lo golpeó como una bofetada, y el control que tanto se esforzaba por mantener se desmoronaba. La realidad golpeó con fuerza el orgullo de Gabriel Navarro, y el control que siempre había tenido sobre las situaciones comenzó a desmoronarse. «Tenemos que hablar», declaró finalmente, con un tono autoritario que reflejaba su necesidad de dominar lo que estaba sucediendo, como si pudiera resolver todo con solo sus palabras. Pero Eva Solís negó con la cabeza, retrocediendo un paso mientras sus manos temblorosas recogían los juguetes de los niños. Sabía que este día llegaría, que no podría ocultar la verdad para siempre, pero no estaba preparada. No ahora. No después de todo lo que Gabriel les había hecho. «No hay nada de qué hablar», replicó Eva, con la mirada llena de una determinación que ocultaba el miedo que sentía. «Tú tomaste tu decisión hace 3 años, Gabriel. Decidiste que no había lugar para mí en tu vida, y yo me aseguré de que tampoco lo hubiera para ti en la nuestra». Las palabras de Eva fueron como dagas, atravesando el corazón de Gabriel. Había hecho su elección, eligiendo su carrera, la empresa y cumpliendo con las expectativas de su familia. Pero ahora, al ver a esos niños, sentía que había dejado escapar algo más grande que todos sus logros. Dio un paso más cerca, bajando la voz en un intento de calmar la situación. «Son mis hijos, Eva. Tenemos que encontrar una solución. No voy a dejarlos así como si nada». El corazón de Eva latía con tanta fuerza que temía que se le fuera a salir del pecho. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que tomara a sus hijos y desapareciera. Pero sabía que Gabriel no era un hombre que se rindiera fácilmente, y ahora que conocía la verdad, no descansaría hasta conseguir lo que quería. Y lo que él quería eran esos niños. «No puedes simplemente aparecer y exigir ser parte de sus vidas», gritó ella, su furia finalmente estallando. «No tienes ni idea de lo que he pasado, de lo que he tenido que hacer para criar a estos niños sola. No tienes derecho a nada, Gabriel». Los niños seguían jugando, sin saber nada de la tormenta que se libraba a su alrededor, aunque Diego, el mayor y más observador, comenzó a percatarse de que algo no estaba bien. Sus ojos grandes y marrones miraban a su madre con preocupación, mientras Eva trataba de mantenerse fuerte por ellos. «Tienes razón, no sé lo que has pasado», admitió Gabriel, y por un breve instante su voz sonó vulnerable, pero no tardó en recuperar su firmeza. «Eso no cambia el hecho de que son mis hijos. Yo no sabía, si lo hubiera sabido». Eva dejó escapar una risa amarga que hizo eco en el parque. «Si lo hubieras sabido, ¿y qué habrías hecho diferente? ¿No me dejaste plantada en el altar porque tu familia te lo ordenó?». Las palabras de Eva salieron con una mezcla de dolor y rabia contenida. «No me hagas reír, Gabriel. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste». Gabriel retrocedió un paso, impactado por la dureza de sus palabras. El aire entre ellos estaba cargado de emociones encontradas, y Eva respiraba agitadamente, sintiendo cómo el peso de todos esos años de dolor, sacrificio y lucha regresaba como una tormenta implacable. La herida que él había dejado nunca había sanado, y ahora,
Al verlo de nuevo, todo el sufrimiento resurgía con una fuerza devastadora. «No puedes mantenerme alejado de ellos», dijo Gabriel, sus ojos oscuros volviendo a encenderse con determinación. «Ya no. Voy a pelear por mis derechos, Eva. Voy a estar en sus vidas, te guste o no». Eva sintió un nudo en la garganta. El miedo se arrastró por su columna vertebral, pero no podía dejar que él viera su vulnerabilidad. Había sacrificado demasiado para proteger a sus hijos de la sombra de la familia Navarro, y ahora todo estaba en peligro. Gabriel la miró por última vez antes de irse, dejando claro que la batalla apenas comenzaba. Eva, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a sus hijos, sintiendo el peso de la incertidumbre que se avecinaba. Esa noche, cuando los niños dormían plácidamente, Eva no pudo contener las lágrimas. La aparición de Gabriel había puesto en jaque todo lo que había construido, pero no iba a rendirse. Sabía que tendría que enfrentarlo, y también a Valeria, la mujer que ahora estaba a su lado, planificando un futuro que amenazaba con destrozar el suyo. La decisión de Gabriel Navarro de luchar por la custodia de los niños cayó sobre Eva Solís como un peso aplastante. Desde aquella tarde fatídica en el parque, su vida se había convertido en un torbellino de ansiedad y miedo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se tambaleaba ante la posibilidad de perder el control sobre el destino de sus hijos. La primera señal de que Gabriel hablaba en serio apareció apenas unos días después. Un sobre grueso, con el logotipo de un prestigioso bufete de abogados, descansaba en la puerta de su modesto apartamento en el barrio Santa Cruz. Eva lo miró con el estómago encogido, sabiendo exactamente lo que contenía. Con manos temblorosas, rompió el sello y, como había temido, las páginas anunciaban la demanda que Gabriel había interpuesto para obtener la custodia compartida de Diego, Mateo, Joaquín y Emiliano. Sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se desplomó en una silla de la cocina, con las manos cubriéndose el rostro, luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Sabía que enfrentarse a Gabriel y a su equipo de abogados sería una batalla cuesta arriba. Él no solo tenía los recursos financieros para ganar cualquier juicio, sino también el poder y las conexiones de la poderosa familia Navarro. ¿Cómo podría competir una madre soltera, con un trabajo freelance y un apartamento pequeño contra eso? Los días siguientes fueron un vaivén de angustia y determinación. Eva, sin más opciones, buscó ayuda legal por su cuenta, utilizando sus escasos ahorros para contratar a una abogada especializada en casos de custodia. Beatriz Mendoza era una mujer experimentada y directa, que desde el primer encuentro le dejó claro a Eva que la situación no sería sencilla. Gabriel no es cualquier persona, le advirtió Beatriz con voz firme. Su familia tiene influencia en el gobierno, en el mundo de los negocios y, por supuesto, en los tribunales. Eva tragó saliva, sintiendo el miedo enraizado en su pecho. Pero Beatriz también le recordó algo importante. «Sé que tienes miedo, Eva, pero tú tienes algo a tu favor», le aseguró con un toque de calidez en su voz. «Has sido la única que ha cuidado a esos niños durante 3 años. Eres su madre, y eso es algo que ningún tribunal puede ignorar». Aunque las palabras de Beatriz le dieron un rayo de esperanza, el miedo persistía. Eva conocía a Gabriel demasiado bien. Sabía que para él esto ya no era solo una cuestión de paternidad, era una cuestión de orgullo. Y si había algo que Gabriel odiaba más que nada, era perder. Mientras tanto, en el mundo de Gabriel, la tensión también crecía. Su nueva prometida, Valeria Cáceres, no permanecía indiferente al caos que los niños habían desatado en sus vidas. Valeria, siempre impecable y elegante, observaba cada detalle del caso con un control frío y calculador.
Proveniente de una de las familias más influyentes de Sevilla, la unión de Valeria con Gabriel era vista como la combinación perfecta de poder y prestigio. Sin embargo, la aparición de esos 4 niños, hijos de otra mujer, complicaba todo. En privado, Valeria no podía ocultar su furia. Cada vez que pensaba en los hijos de Gabriel, sentía cómo la ira y el resentimiento la consumían. Una noche, mientras cenaban en su lujoso apartamento en Los Remedios, Valeria expresó su frustración con un tono glacial. «No puedes permitir que Eva controle esta situación», le dijo a Gabriel, sus ojos resplandeciendo con frialdad mientras jugaba distraídamente con el tenedor. «Esos niños son parte de ti, y si dejas que ella los mantenga alejados, siempre tendrás esa carga. Debes ganar esta batalla, no por ellos, sino por ti, por lo que representas». Gabriel, quien siempre había tomado sus propias decisiones, no pudo evitar sentir que Valeria tenía razón. La idea de haber sido engañado durante 3 años lo carcomía por dentro. Se sentía traicionado y humillado, y no podía soportar la idea de que Eva lo hubiera mantenido en la oscuridad todo este tiempo. Ahora, lo que estaba en juego no solo era su paternidad, sino su orgullo, y eso era algo que Gabriel no dejaría pasar tan fácilmente. Para Gabriel Navarro, recuperar a sus hijos se había transformado en algo más que una cuestión de justicia. Era un símbolo de su propio poder, de su control sobre una vida que había perdido. Con cada día que pasaba, las tensiones entre él y Eva Solís no hacían más que crecer. Los abogados de ambos lados se enviaban documentos y contraargumentos, mientras la fecha para la primera audiencia en los tribunales se acercaba como una tormenta inminente. Eva estaba exhausta, tanto emocional como físicamente, pero se esforzaba por mantener la normalidad para sus hijos. Cada noche los arropaba, les leía cuentos con una voz dulce y calmada, aunque su interior estuviera hecho un caos. Diego, el más perceptivo de los 4, comenzó a hacer preguntas que desgarraban el corazón de Eva. «Mamá, ¿quién es ese señor que vimos en el parque?», preguntó una noche mientras ella lo arropaba. Un nudo se formó en la garganta de Eva, pero logró forzar una sonrisa mientras acariciaba el cabello oscuro del niño. «Es solo alguien que conocí hace mucho tiempo, cariño», respondió, evitando la mirada inquisitiva del pequeño. «¿Lo volveremos a ver?», insistió Diego, con esa mezcla de curiosidad e inocencia que hacía que Eva sintiera que se le rompía el corazón. «No lo sé, hijo, no lo sé», contestó con sinceridad, incapaz de darle una respuesta clara. ¿Cómo podía explicarles que aquel hombre que vieron en el parque era su padre y que pronto podría convertirse en una presencia constante en sus vidas? Mientras tanto, en las imponentes oficinas de los Navarro, Gabriel y su equipo legal no descansaban. Para él, perder no era una opción. Había contratado a los mejores abogados, expertos en casos de custodia y derecho familiar, y cada uno de sus movimientos estaba calculado al milímetro. Sabían que la clave para ganar sería demostrar que Gabriel no solo tenía los recursos para cuidar de los niños, sino también el deseo genuino de ser parte de sus vidas. Pero en el fondo, Gabriel seguía luchando con sus propios demonios. La imagen de Eva y los niños en el parque estaba grabada en su mente, atormentándolo en las noches más silenciosas. ¿Qué habría pasado si nunca la hubiera abandonado? Si hubiera sido lo suficientemente valiente como para luchar por ella en lugar de ceder a las presiones de su familia. Esas preguntas lo perseguían, aunque no las compartía con nadie, ni siquiera con Valeria. A medida que se acercaba la audiencia, Eva se preparaba para lo peor. Beatriz Mendoza, su abogada, la había advertido de que la influencia de los Navarro podría inclinar la balanza en favor de Gabriel.
Aunque Eva tenía un vínculo emocional profundo con sus hijos, no podía permitirse cometer ningún error. Tenía que estar lista para lo que fuera. Un día antes de la audiencia, mientras Eva revisaba documentos en su pequeña sala de estar, el teléfono sonó. Era Gabriel. Su voz, aunque tranquila, llevaba un tinte de tensión que Eva reconoció de inmediato. «Necesitamos hablar», dijo él. «Antes de que esto llegue a los tribunales, quiero encontrar una solución justa para todos». Eva sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Una solución justa? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Podía existir realmente un punto medio en este caos? «¿Qué quieres, Gabriel?», respondió ella con la voz firme pero precavida. «Quiero que estos niños crezcan con su padre en sus vidas», dijo él, haciendo una pausa antes de agregar. «Y sé que tú también lo deseas». Las palabras de Gabriel la dejaron pensativa. ¿Era eso realmente lo que quería? ¿Podía permitirse confiar en él después de todo el dolor y la traición? ¿Podía arriesgarse a permitir que Gabriel, y peor aún, Valeria, se acercaran a sus hijos y destruyeran todo lo que había construido? Las dudas se arremolinaron en su mente mientras colgaba el teléfono. Sabía que al día siguiente se decidiría el futuro de sus hijos, y no importaba cuán fuerte fuera o cuán preparada estuviera. Una cosa era segura: Gabriel no se detendría hasta conseguir lo que quería. El día de la audiencia finalmente llegó, y con él, una atmósfera cargada de tensión insoportable. Eva se levantó al amanecer, preparó el desayuno para sus hijos y trató de mantener una fachada de normalidad. Mientras los niños reían y peleaban amistosamente por un trozo de pan, Eva no podía evitar sentir la sombra de la incertidumbre acechando cada rincón de su hogar. Para Gabriel Navarro, recuperar a sus hijos no era solo una cuestión de justicia, sino también una reafirmación de su propio poder, de su capacidad para controlar el destino que una vez había dejado escapar. Con el paso de los días, las tensiones entre él y Eva Solís aumentaban sin tregua. Los abogados de ambos lados intercambiaban argumentos, cada uno más contundente que el anterior, mientras la fecha de la audiencia se acercaba como un monstruo implacable, dispuesto a devorarlo todo. Eva, agotada tanto emocional como físicamente, luchaba por mantener la normalidad para sus hijos. Cada noche les leía cuentos, su voz temblando por el cansancio pero siempre dulce y llena de amor. Intentaba ocultar el miedo que la consumía, pero Diego, el más perceptivo, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. «Mamá, ¿quién es ese señor que vimos en el parque?», preguntó una noche, sus ojos grandes y curiosos buscando respuestas en el rostro de su madre. Eva sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. Acarició el cabello oscuro de su hijo y forzó una sonrisa. «Es solo alguien que conocí hace mucho tiempo, cariño», respondió, evitando la mirada penetrante del niño. «¿Lo volveremos a ver?», insistió Diego, con una mezcla de curiosidad e inocencia que partía el corazón de Eva. «No lo sé, hijo, no lo sé», dijo con sinceridad, sin poder darle una respuesta clara. ¿Cómo podía explicarles que aquel hombre era su padre y que pronto podría irrumpir en sus vidas de una manera que ella temía? Mientras tanto, en las oficinas de los Navarro, Gabriel y su equipo legal no dejaban nada al azar. Perder no era una opción para él. Había contratado a los mejores abogados en casos de custodia y derecho familiar, y cada estrategia estaba cuidadosamente calculada. La clave era demostrar que Gabriel no solo tenía los recursos para cuidar de los niños, sino también un deseo genuino de ser parte de sus vidas. Pero en el fondo, Gabriel no podía escapar de sus propios sentimientos.
La imagen de Eva y los niños en el parque, felices y ajenos al caos que él traía, seguía atormentándolo. ¿Qué habría pasado si nunca la hubiera dejado? Si hubiera tenido el coraje de luchar por ella, por su amor, en lugar de ceder a las presiones de su familia. Las dudas lo perseguían en los momentos más oscuros, pero nunca las compartía, ni siquiera con Valeria. Las preguntas sin respuesta lo hacían dudar, pero su orgullo no le permitía retroceder. Eva, por su parte, se preparaba para la tormenta que se avecinaba. Beatriz Mendoza, su abogada, le había advertido que la influencia de los Navarro era poderosa, capaz de inclinar la balanza en cualquier dirección, pero también le recordó algo importante: el vínculo entre una madre y sus hijos. Aún así, Eva no podía permitirse ningún error. El miedo nunca la abandonaba, pero la determinación ardía en su corazón. Un día antes de la audiencia, mientras Eva organizaba papeles en su pequeño apartamento, el teléfono sonó. Era Gabriel. Su voz, aunque tranquila, llevaba un matiz de tensión que Eva reconoció de inmediato. «Necesitamos hablar», dijo él, cada palabra impregnada de una gravedad que la hizo estremecer. «Antes de que esto llegue a los tribunales, quiero encontrar una solución justa». Eva sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Una solución justa? Después de todo el daño, ¿era posible siquiera? «¿Qué quieres, Gabriel?», preguntó, su voz firme pero llena de cautela. «Quiero que estos niños crezcan con su padre», respondió él, con una pausa que hizo que el corazón de Eva se detuviera. «Y sé que tú también lo quieres». Las palabras de Gabriel la dejaron pensando. ¿Era cierto eso? ¿Podía permitir que él volviera a sus vidas sin destruir todo lo que había construido? ¿Podía arriesgarse a dejar entrar a Gabriel, y peor aún, a Valeria, en la vida de sus hijos? Las dudas se arremolinaron en su mente mientras colgaba el teléfono. Sabía que al día siguiente se decidiría el destino de sus hijos. Y no importaba lo fuerte que fuera, lo preparada que estuviera, una cosa era segura: Gabriel no se detendría hasta conseguir lo que quería. La mañana de la audiencia llegó, y con ella una tensión que parecía llenar el aire. Eva se levantó temprano, preparó el desayuno para sus hijos y trató de fingir una calma que no sentía. Los niños reían y peleaban amistosamente, ajenos a la sombra oscura que se cernía sobre ellos, y Eva, con el corazón pesado, sabía que la lucha apenas comenzaba. Lo que Gabriel Navarro no alcanzaba a comprender era el daño profundo que su presencia, y sobre todo la de Valeria Cáceres, estaba causando en Eva Solís. Después de largas y agotadoras horas de debate en el tribunal, el juez anunció que necesitaría más tiempo para considerar todos los argumentos y revisar la compleja situación antes de emitir un veredicto definitivo. No habría resolución inmediata. Para Eva, la noticia era un alivio momentáneo, pero también una carga que continuaba pesando en su alma. No había perdido la custodia de sus hijos, pero la incertidumbre que rodeaba su futuro seguía oprimiéndola, como una sombra oscura que se negaba a disiparse. Al salir del tribunal, con el corazón todavía latiendo a 1000 por hora, Eva y su abogada, Beatriz Mendoza, se dirigieron hacia el coche. Pero justo cuando se acercaban, un auto negro y elegante se detuvo bruscamente frente a ellas. La ventanilla del asiento trasero se bajó, revelando a Valeria, con su mirada gélida y una sonrisa afilada que solo podía pertenecer a alguien acostumbrado a ganar. «Te lo advertí, Eva. Esto no será fácil», dijo Valeria, su voz impregnada de una frialdad calculada que cortaba el aire. «Pero no te preocupes. En unos meses todo esto habrá terminado, y Gabriel y yo estaremos cuidando de los niños».
El cuerpo de Eva se tensó de inmediato, sus músculos rígidos como si esperaran un golpe. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, Beatriz intervino con una seguridad implacable. «No permitiremos que eso suceda, señora Cáceres», replicó, su tono cortante y decidido. «Nos veremos en la próxima audiencia». La sonrisa de Valeria se convirtió en una mueca de desprecio antes de que el coche se alejase, dejando tras de sí una estela de amenaza palpable. Eva se quedó inmóvil por un momento, observando cómo el vehículo se desvanecía en la distancia, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia ardiendo en su interior. No solo estaba luchando contra Gabriel, sino también contra Valeria, una mujer implacable que haría lo que fuera necesario para mantenerla alejada de los niños. Eva sabía que Valeria veía a sus hijos como un obstáculo en su relación con Gabriel, y esa idea hacía hervir su sangre. Esa noche, de vuelta en su modesto apartamento en Barrio Santa Cruz, Eva se sentó en la cama, con la mirada perdida en la oscuridad. Sus hijos, Diego, Mateo, Joaquín y Emiliano, dormían tranquilamente en la habitación contigua, ajenos al caos que estaba devorando a su madre. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como un eco cruel, y el peso de la lucha que tenía por delante se sentía casi insoportable. Pero Eva no era una mujer que se diera por vencida. Había enfrentado el dolor y la traición antes, y esta vez no sería diferente. Sabía que el dinero y el poder estaban del lado de Gabriel y Valeria, pero ella tenía algo que ellos nunca podrían comprar: el amor incondicional de una madre dispuesta a luchar con cada fibra de su ser. Mientras las luces de Sevilla parpadeaban a través de la ventana, Eva prometió que no se rendiría. Podían tener todos los recursos, la influencia y el prestigio del mundo, pero no podían arrebatarle el vínculo sagrado que tenía con sus hijos. Lo protegería a toda costa, cueste lo que cueste. Los días posteriores a la audiencia fueron un torbellino de emociones. Eva se sentía atrapada en un ciclo interminable de miedo y determinación. El juez aún necesitaba tiempo para decidir, pero la incertidumbre la estaba desgastando lentamente. Se cuestionaba constantemente si estaba tomando las decisiones correctas, si tal vez sus hijos estarían mejor con Gabriel y los recursos que él podía ofrecerles, si finalmente perdería la custodia por la que había luchado con tanto empeño. Pero cada vez que miraba a Diego, el más perceptivo de los cuatro, o a Mateo, con su sonrisa traviesa, o a Joaquín y Emiliano, que siempre la buscaban para sentirse seguros, su determinación se renovaba. Sabía que sin importar lo que pasara, nunca dejaría de protegerlos. Mientras tanto, Gabriel también estaba en un dilema interno. Valeria insistía, casi a diario, en que él debía pelear por la custodia completa. Ella lo empujaba, recordándole la importancia de mantener su reputación y cumplir con lo que su familia esperaba de él. Sin embargo, había algo en la forma en que Eva luchaba sola por sus hijos que no dejaba a Gabriel dormir tranquilo. Recordaba los días en que había amado a Eva con todo su corazón, y esa imagen lo atormentaba. En los momentos de soledad, comenzaba a cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto. Tal vez, de alguna manera, había fallado como padre y como hombre. Valeria, por su parte, no dejó de manipular. Para ella, esto nunca fue solo un caso de custodia. Era una guerra de poder. Sabía que los hijos de Eva representaban una amenaza, un vínculo que nunca podría romper completamente entre Gabriel y su antigua vida. La simple idea de que esos niños pudieran interponerse en sus planes futuros la enfurecía. Sin embargo, incluso Valeria comenzaba a notar que Gabriel se distanciaba emocionalmente. La batalla por la custodia, que ella había empujado con tanto fervor,
parecía estar afectando a Gabriel de maneras que no podía controlar, y eso la ponía nerviosa. El día de la nueva audiencia finalmente llegó. Eva despertó con el estómago revuelto. Sus manos temblaban mientras preparaba el desayuno para los niños. Intentaba sonreírles, fingir que todo estaba bien, pero la ansiedad la estaba desgastando. Diego, siempre el más observador, la miró con ojos preocupados, pero Eva le devolvió una sonrisa tranquilizadora. En el fondo, sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que nunca se rendiría. Mientras Beatriz la acompañaba al tribunal, intentó calmarla. «Hemos hecho todo lo posible, Eva. Ahora solo queda esperar y confiar». Eva asintió, pero en su interior sabía que el destino de su familia estaba a punto de ser decidido y que necesitaría toda la fuerza que le quedaba para enfrentarlo. El juez entró en la sala y todos se levantaron. Había llegado el momento de la verdad. El juez comenzó a hablar, repasando los argumentos presentados por ambos lados. Reconoció que Gabriel Navarro era el padre biológico de los niños, y aunque había estado ausente durante 3 años, ahora deseaba involucrarse en la vida de sus hijos. También destacó el sacrificio y el amor incondicional de Eva Solís, quien había sido la única figura constante en la vida de Diego, Mateo, Joaquín y Emiliano desde que nacieron. Después de un momento que pareció eterno, el juez emitió su veredicto. La custodia principal seguiría siendo de Eva, pero Gabriel tendría derecho a visitas regulares y progresivas, con el tiempo, para construir una relación con los niños bajo condiciones supervisadas al principio. Eva respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Había logrado mantener la custodia principal de sus hijos, pero ahora sabía que Gabriel sería una parte permanente de sus vidas. El juez dejó claro que no podía ser excluido por completo. Gabriel, sentado al otro lado de la sala, asintió lentamente, aceptando el fallo del juez. Aunque no era la victoria completa que Valeria Cáceres había esperado, él sabía que al menos tendría la oportunidad de formar un vínculo con sus hijos. Mientras miraba a Eva, una parte de él sintió alivio. En el fondo, sabía que lo más importante no era ganar la custodia, sino asegurarse de que los niños tuvieran una vida feliz y estable. Valeria, sin embargo, no pudo ocultar su descontento. Su rostro, usualmente sereno y controlado, mostraba una leve pero clara señal de frustración. Para ella, esto no era más que una derrota parcial. Sabía que Gabriel ahora pasaría más tiempo con Eva, y eso la inquietaba profundamente. Aunque mantuvo las apariencias frente a Gabriel, en su interior comenzaba a tramar un nuevo plan. No iba a permitir que Eva tuviera más influencia sobre él ni sobre los niños. Después de la audiencia, Eva salió del tribunal con una mezcla de emociones. Había ganado, pero también había perdido algo en el proceso. Sabía que la presencia de Gabriel, y especialmente la de Valeria, complicaría las cosas. Sin embargo, entendía que no podía negarles a sus hijos la oportunidad de conocer a su padre. Los niños tenían derecho a saber de dónde venían, y aunque Gabriel había cometido muchos errores, también era parte de su historia. Unas semanas después, se organizó el primer encuentro supervisado entre Gabriel y los niños. Eva observó desde la distancia mientras Diego, Mateo, Joaquín y Emiliano jugaban con su padre. Al principio, los niños parecían tímidos y confundidos, pero poco a poco empezaron a interactuar con él. Gabriel, por su parte, estaba sorprendido por la energía y la curiosidad de sus hijos. Cada sonrisa y cada risa le recordaban cuánto se había perdido en esos 3 años. Sin embargo, el vínculo entre Eva y sus hijos seguía siendo inquebrantable. Los niños siempre volvían corriendo a los brazos de su madre,
buscando su seguridad y amor incondicional, y eso le daba fuerzas a Eva. Sabía que, pase lo que pase, su lugar en la vida de sus hijos siempre estaría asegurado. Con el tiempo, la relación entre Gabriel y Eva se volvió menos tensa. Aunque nunca volvieron a ser lo que una vez fueron, ambos entendieron que el bienestar de los niños era lo más importante. Valeria, por otro lado, seguía luchando por mantener el control, pero Gabriel comenzó a distanciarse de ella emocionalmente. Algo en esta batalla lo había cambiado. Ahora veía y apreciaba el valor de todo lo que Eva había hecho, y su admiración por ella, aunque silenciosa, crecía día a día. La vida de Eva siguió adelante. Con el paso de los meses, continuó trabajando como diseñadora gráfica, pero ahora con la tranquilidad de saber que había hecho todo lo posible para proteger a sus hijos. El futuro seguía siendo incierto, pero ella ya no tenía miedo. Había enfrentado sus peores temores y había salido más fuerte. Mientras observaba a Diego, Mateo, Joaquín y Emiliano correr por el parque una tarde soleada, Eva sonrió. No sabía qué les deparaba el destino, pero una cosa era segura: siempre estaría allí para ellos, sin importar los desafíos que enfrentaran. El amor de una madre era algo que ni el poder ni el dinero podían quitar. Eva, enfrentada a un sistema lleno de poder e influencias, logró mantener la custodia de sus hijos, demostrando su fortaleza y amor incondicional. Gabriel aceptó su lugar en la vida de los niños, mientras Valeria, aún llena de resentimiento, perdió el control que creía tener. Al final, Eva salió más fuerte, sabiendo que el bienestar de sus hijos siempre sería lo más importante. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Además, te invitamos a visitar nuestro canal para disfrutar de más historias apasionantes. Hasta la próxima.